interesa es saber qué rescatan de lo más importante del video. La otra cosa es, no sé qué les parece, yo creo que ya para la otra semana podría igual abrirles un foro que sería, yo les planteo unas 2, 3, 4 preguntas o 4 interrogantes. Eso lo abrimos igual durante toda una semana, en el cual ustedes, de acuerdo a las preguntas, entonces el que va entrando va a ir respondiendo. La idea es que sobre lo que se vaya a ir respondiendo, ustedes opinen. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, por qué están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Es decir, que sea sobre los comentarios, sobre lo que cada uno está indicando, que se puedan referir. Es decir, y que al menos tengan, okay, 2 intervenciones cada uno. Ahora, intervenciones de un parrafito de unos 5, 6 renglones, 7 renglones, 10 renglones, y los primeros me imagino, pero la idea es que cada uno participe al menos 2 veces. Entonces, eso lo pueden hacer, es decir, apenas se abran el primer día, segundo día, y después en la mitad o algunos, y al final vuelven y hacen la otra participación, pero eso sí, que le lleven la tónica a las lecturas y a lo que cada uno está indicando. ¿Entiendes? La idea es que discutamos sobre lo que se está diciendo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me comprenden? ¿Sí creen que lo podamos abrir ese para la otra semana? Sí, profe. Porque igual tenemos que después sacar tenemos el SQA, tenemos eso es lo que le dije, me fue la paloma. De las tareas que tenemos para evaluar era el SQA, el cuestionario, ajá. Y la V de Godwin, ¿no? Ajá, la B de Godwin. La B de Godwin la dejamos para el final, pero tenemos el cuestionario y el otro era el que le dije hoy, el que les dije ahorita, el foro. El foro, profe. El foro. Entonces, yo no sé si para la otra semana les abro el foro y les abro el cuestionario. Y dejamos para último la B de Godwin. Eso es ya el compendio de todo. ¿Entiendes? Porque tenemos que en estas 2 semanas que nos quedan terminar con todo lo que es la parte del estudio administrativo. Entonces, con eso cerramos lo del estudio administrativo. No sé qué les parece, cómo están de tiempo. A mí me parece bien, profe. Porque yo creo que ya con la clase de hoy ya estamos bastante avanzados sobre lo que tiene que ver con el estudio administrativo. Entonces ya para hacer el cuestionario igual son las preguntas que yo les lanzo. El foro igual es para debatir sobre lo que estamos viendo. Y dejamos la última, la de Godwin, que es más lo que ha quedado en ustedes, cómo lo están interpretando, cuál es la base teórica, cuál es la base metodológica, cuáles son los puntos más importantes que se están viendo. ¿Les parece entonces? Entonces esta semana vamos a sacar el SQA. Y para la otra semana igual, abriendo la clase, yo el lunes les subo el cuestionario y les abro el foro. Y tenemos entonces toda esa semana para cuestionario y foro. Y dejamos después entonces para la de Google. Entonces estamos de acuerdo con eso, ¿ok? Entonces recuerden de que igual vamos a tener de cada una de las tareas una semana. Siempre se abre un día y a partir de ese día tienen hay una fecha ahí, una hora en el cual ustedes suben, y en el caso del foro van a ver que tienen que estar participando. Ahí queda grabado en el foro la hora, el día que ustedes participan, y yo con eso me fijo cuál que estén las 2 participaciones, y yo también igual voy dándole seguimiento, yo también voy interviniendo ahí para provocando y la discusión. Vamos entonces. Espero que igual no estén esperando para el último momento para empezar a redactar el
el estudio administrativo, porque no lo pueden dejar para lo último. Ya creo que ya pueden ir escribiendo, ir sacando cosas y apenas terminemos de ver el capítulo, entonces ahora sí ya redondeamos, pero no dejen para lo último, porque si no después viene el otro, que el otro sí es más fuerte, el otro necesitamos trabajar más puntualmente, entonces no va a haber tiempo después para hacer el estudio administrativo, entonces tenemos que tratar de, en esta y la otra semana que nos queda, sacar el estudio administrativo. Sí, adelante, ¿alguien quiere decir algo? Ya ha sido horrible su mamá. Andrea, dime. Andrea, ¿querías decir algo? Por ahí andamos viendo también. Profe, vieras que no le escucho, no sé si seré yo. El resto, ahí sí me están escuchando bien. Sí, yo escucho bien el audio. Sí, Andrea, ¿tú me escuchas bien ahora? Sí, profe. Andrea, ¿tú me escuchas bien ahora sí? Andrea. Profe, André en el WhatsApp puso que tenía problemas de conexión, tal vez es por eso que por partes se le puede ir la señal. Sí, esa es ya la que seguro está fallando. Bueno, ahí vamos a ver cómo. Bueno, entonces pregunto, ¿hay algunos comentarios, hay algunas dudas, hay algo que quieran comentar con el grupo antes de darle el pase a los compañeros que van a exponer hoy de los temas que nos corresponden? ¿Cómo se sienten? ¿Creen que vamos bien, que estamos aprovechando el tiempo, que estamos viendo los temas, que se nos está quedando algo, que podemos mejorar en algo? Acuérdense que este espacio es precisamente para que lo disfrutemos, para que aprovechemos y a partir de esos temas que tenemos ahí, pues ver a ver qué nos queda y cómo lo manejamos y sobre todo cómo es que lo vamos a contextualizar en los proyectos que ustedes están formulando. Ahí es donde necesitamos aterrizar, pero yo necesito, recuerden que son 27, 28 estudiantes a los cuales a todos no van a poder participar y a todos no les voy a poder dar seguimiento, pero en la manera en que ustedes participen, en la manera que pregunten, en la manera que hagan comentarios, si estoy entendiendo, me parece que esto está bien, hace falta algo, hace falta aclarar esto, pero son ustedes los que tienen que decir, porque si no, es muy, muy difícil con tantas personas poder uno darle seguimiento a todos. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Si se está igual en el aula virtual, los documentos, las presentaciones, vean que ahí ustedes las pueden revisar, las pueden bajar, tienen los libros, tienen igual todo lo que vamos viendo, ahí lo vamos teniendo, están por páginas, todos los temas que estamos viendo para que lo vean en la parte teórica. Y además, ustedes con Google les dan las palabras claves y ustedes pueden igual compensar y bajar de información y si todavía tienen dudas. Y si no, igual ustedes saben que me pueden explicar. Entonces, ¿quieren algún comentario que quieran hacer al respecto? Todo está bien, todo está regular, ¿cómo lo sientes? Silencio, sí, todo regular. ¿Qué pasa? Pues nadie quiere comentar, es que no está nadie a gusto, no están clases, ¿qué pasa? O sí estamos bien, o sí... Profe, como que se le está trabando un poco el audio, creo. Ahí nuevamente, ahí sí me escuchan bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, profe, pero lo que dijo antes sí estaba entrecortado y se perdía lo que decía. No, que me gustaría, acuérdense que esta clase es de ustedes, es para ustedes, son ustedes. Yo me siento muy bien, yo creo que ya el grupo lo conozco, ustedes me conocen. Sí, todos participan, todos opinan, ya a todos los conozco, pero necesito que, como el grupo es tan grande, yo no le puedo estar dándole seguimiento a todos, a todas, pero sí necesito saber de ustedes que me estén indicando, que estén dando, que me estén diciendo, para saber si las cosas van marchando o no, por eso me preocupa que
y al final se convierte en una clase monótona que ustedes no aprovechen. Y el aprovecho yo llamo adelante, José. No, que está bien, profe. Hay que incentivar la participación. Y Andrea sigue teniendo problemas de conexión, para que sepa. Ok, ahí la veo que hay veces trata de entrar y de hablar. Andrea, ¿sí me estás escuchando? Ahora sí. José, cierra entonces. Andrea, ¿sí me escuchas? Mire, es una lástima, chiquillos. Vea, Andrea, creo que por ahí hay otras personas. Ami, sí, Ami. También me pasó ahí que anoche tenía problemas. Vea, que yo les puse les envié un replay de lo que me enviaron de la subdirección de para aquellos estudiantes que tenían problemas de conexión, que les facilitaban una tablet, que les facilitaban una tarjeta, algo así, pero después les pasé un cuadro que exigían ellos que tenían que llenar. Ese cuadro había que volver en un tiempo indicado, tenía uno, nadie me lo volvió. Creo que Ani fue la única que ayer o antier me puso que yo puedo llenar en el chat, que no. Profe, Sí, Daniel. disculpa, pero yo sí lo llené, pero no decidí enviárselo porque, como usted mencionó que había varias personas, yo escribí en el grupo, ya lo llené, el último que lo llené lo envié al profesor para no enviar varias versiones, entonces no sé qué pasó. Bueno, lo cierto es que el cuadro no me lo enviaron. Yo tenía 2 días, creo que era para la semana pasada para devolverlos. Al final me llamaron y yo le dije no. Igual como ocurrió con la mayoría de los otros grupos, nadie quiso. Y es una lástima, me parece, porque, por ejemplo, las personas que tienen problemas de conexión, bueno, ahorita habría que ver que ya alguien me ha dicho que, por ejemplo, que ya habían participado y ya habían llenado, sin embargo, no lo considero. Pero bueno, si se alguna otra oportunidad, bueno, me pareció que la idea era poderla, que se lograba. Pero bueno, lo cierto fue que como no me dejó el cuadro, no me llegó nada, yo le respondí a la subdirección de que no había. Es una cosa así. Bueno, entonces, pero igual, háganme un par de comentarios. ¿Cómo se siente chiquillo? Si la clase las estamos aprovechando, si los temas creen que se están viendo, que estamos teniendo los elementos para entender y sobre todo para contextualizar hacia sus proyectos, que es lo más importante. Que lo más importante es que la teoría la podamos aplicar en los proyectos que ustedes están realizando. Entonces, si eso se está dando, o nos hace falta algo. Un par de comentarios. Yo sé que todos quisiéramos volver y la parte presencial, pero bueno, la situación en estos momentos está bien difícil y por lo tanto este es el medio que tenemos para dar las clases. Entonces, me parece que si no la hacemos amena, si no participamos, si no estamos continuamente opinando, indicando, es duro para mí darme cuenta cómo están siguiendo los temas. Profe, por mi parte hasta el momento me parece bien. Realmente no tengo como en sí algún comentario malo por ese lado. Y creo que hasta ahorita hemos abordado bien los temas y creo que deberíamos continuar de esta manera. Gracias, Esteban. ¿Alguien más que quiera? Bueno, eso me tranquiliza. Siempre algo que me ha gustado es como que hagamos las presentaciones primero y usted vaya ahí haciendo aportes y creo que hemos trabajado bien hasta el momento. Sí. Ok, muy bien, les agradezco mucho. Eso es lo que necesitaba oír, saber de que ustedes están satisfechas. Eso es lo más importante, de que traten, por favor, traten de hacer más participación. Yo sé que ustedes son críticos, hay que despertar eso. El criticar de una manera constructiva es importante, sobre todo que les permite uno aclararse o aclararle a otras personas ciertas cosas que todo el mundo no tenemos la misma capacidad y para eso es la clase. A mí me parece que la manera en que cada uno opinemos y nos sintamos libres de opinar, aquí todos nos equivocamos, yo me equivoco también, pero para eso estamos el grupo y yo estoy seguro de que no hay de ninguno de ustedes ni de parte mía una mala intención por querer aparentar más, por querer decir más, por querer demostrar que yo sé más que otro, no, sino más bien como grupo, como lo hemos venido haciendo, solidariamente
participamos, opinamos para mejorar, para que cada uno tenga mejor entendimiento de lo que estamos hablando y sobre todo para que lo pueda aplicar. Eso es lo fundamental. Bueno, si no es más, entonces le damos el paso a José y Yanari. Ustedes son los que saben cómo hacerlo. Vamos igual a hacerlo primero por parte. Uno, yo no sé cómo lo tengamos organizado, pero primero nos gustaría escuchar a alguno de los dos cuando se inicie. Damos de esa primera parte, no sé si les parece, José y Yanari, a esa primera parte y vamos después entonces a preguntar, a retroalimentar, a comentar lo que nos haga falta, pero démosles chance para que hagan su exposición como la tengan ellos ordenada. Y después viene lo de las preguntas, y después vamos con la segunda presentación, igual al final entonces hacemos los comentarios, las preguntas y lo que tenga que hacer. Entonces, José y Yanari, ¿sí pueden hacerlo entonces primero uno y después el otro para hacer los comentarios? ¿O ustedes prefieren de que hagan toda la presentación y después al final las preguntas? Bueno, profesor, nosotros teníamos planeado empezar con la presentación, a la mitad de la presentación hacer una pausa para enseñar la parte de Excel, el procedimiento, ahí recibir algunas preguntas o consultas que tengan los compañeros, tal vez aportes suyos también, y después continuar con lo que sigue de la presentación. Ya después, cuando se termine todo, igual se abre un espacio para más consultas. Perfecto, José, excelente. Ojalá yo tenga que participar lo menos posible. Si ustedes hacen la clase, si ustedes chiquillos preguntan, si ustedes hacen los comentarios y si ustedes complementan, porque recuerden de que las lecturas y hay que hacerlas todas. Las lecturas no las hacen solamente los que van a exponer. Todos y todas deben hacerla, de tal manera entonces que de lo que están exponiendo los compañeros ya ustedes también leyeron y por lo tanto entonces podemos en algún momento dado, si nos quedamos por un lado, bueno, aclarar, o complementar o decir, bueno, yo entendí esta otra cosa, usted entendió esto. ¿Entiende? La idea es esa, la idea es que sean ustedes los que a raíz de esos temas podamos indicar, ok, qué es lo que estamos entendiendo y cómo es que estamos asimilando esos temas. Bueno, sin más entonces, José, adelante, usted haga la presentación, por favor. Voy a abrir la presentación. ¿Ahí logran ver la presentación? Ya viene, dele compartirla ahí. Sí, exacto, perfecto, ahí está listo, José. Ok, perfecto. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Primero me presento, mi nombre es José Bugantes y mi compañera Yanari Reyes. Nosotros venimos a abordar los temas que son el gráfico de Gantt y de redes, la técnica de PER, la técnica de análisis de gráficas del ABC, la gestión de presupuesto para la etapa de inversión y el sistema de seguimiento y evaluación de control. Si tienen alguna pregunta, nada más me activan el micrófono y me hablan porque no puedo ver a quién tenga el micrófono abierto. Bueno, entonces empezamos. El gráfico de Gantt, según Hernández, sostiene que el método de programación de actividades de Gantt consiste en una matriz de doble entrada y hacia tres variables: actividades, tiempo y responsables. En otras palabras, es que este programa permite elaborar grandes actividades, las cuales se pueden desagregar en pequeñas acciones programadas en el lapso de tiempo asignado a la actividad principal. Este permite mayor precisión en el logro de los objetivos. Aquí es donde uno realiza o desagrega las actividades que tiene en el proyecto, coloca el tiempo adecuado en cada actividad y si tiene dos actividades que son muy similares, se colocan paralelamente, donde el tiempo sea similar, que empiecen las dos al mismo tiempo y que terminen las dos tratando igual al mismo tiempo. Algunas de las ventajas y desventajas del Gantt es, primero las ventajas, es que es sencillo de confeccionar, fácil de interpretar, permite visualizar lo programado y realizado a la vez.
Se puede adaptar y aplicar a variedad de casos. Permite observar la sucesión de actividades. También permite observar los tiempos asignados a las actividades y sus responsables, quienes realizan ese tipo de actividades. Y permite evaluar y controlar en cualquier momento del proceso. Como todo, hay ventajas y desventajas. Las desventajas son dificultad para detectar las relaciones entre una actividad y otra. Cuando las actividades son muchas, uno las va realizando poco a poco, pero a veces cuando uno va tal vez por la actividad 8, no sabe exactamente como por dónde va o cuánto le falta para terminar. Otra de las desventajas es que dificulta medir con exactitud cuánto se ha realizado y cuánto falta por realizar una actividad, lo que acabo de mencionar. Otra es que se limita la información para la toma de decisiones, porque va de acuerdo a cada actividad. Ya cuando se termina todas las actividades, se logra hacer como un análisis para comprender qué decisiones se pueden tomar y disminuir esa desventaja. En la técnica del PERT, según Carlos Villagómez, es una técnica que permite dirigir la programación de un proyecto. Consiste en la representación gráfica de una red de tareas que cuando se colocan en una cadena permiten alcanzar los objetivos de un proyecto. Es igual, se utiliza primero el gráfico de Gantt, se desarrollan las tareas con sus tiempos correspondientes y se logra unir de acuerdo con una red. Ahora más adelante se lo explicaremos, pero con el ejemplo del ABC. Algunas de las reglas para confeccionar este tipo de red es que se inicia con un evento único y termina con otro final. No se empieza desde la actividad 1, sino desde la actividad de inicio y se termina en la actividad final. Todo evento debe estar relacionado al menos con un evento que parta de él o que termine de él. Entre dos eventos solo se representará una actividad. Para representar dos actividades paralelas se deben hacer a la misma altura o nivel, lo que les comenté anteriormente. Cuando son dos actividades muy similares, se hacen al mismo tiempo para llevar un mejor control, si las dos actividades son muy similares. Las flechas siempre apuntan hacia adelante. Las flechas no pueden ir ni de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo. Tiene que ir de izquierda a derecha. El número de la actividad no indica necesariamente la secuencia. Nunca se debe representar circuitos cerrados o actividades aisladas. Y si se cruzan dos actividades, debe de hacerse la diferencia. Dime. Tal vez porque repetiste dos veces en lo anterior. ¿Puede volver lo anterior? Por favor. Disculpa porque es que hay un puntico ahí que es importante aclararlo ahí. Okay, bueno. Dice, para representar dos actividades paralelas. Tú dices dos actividades similares. No, son dos actividades diferentes, pero que se pueden ejecutar en el mismo tiempo. Entonces, por eso son paralelas. Porque tú estás indicando, lo dijiste dos veces y seguro que yo sé que esa no es tu intención, pero para aclarar. Son dos actividades que son diferentes, pero que se pueden ejecutar en el mismo tiempo. Entonces, por eso en la técnica de PERT se programan paralelas. ¿Ok? ¿Sí está? Ok. Sí, adelante, disculpa. Disculpa por esa información, entonces. Tranquilo. Otros conceptos que se deben de conocer para este tipo de redes es la holgura, que es, al hablar de holgura, se refiere a la cantidad de tiempo que puede retrasar las actividades que no forman parte de una ruta crítica, sin que afecten el tiempo de finalización. De acuerdo a esta imagen, primero se escoge la actividad que se representa con una letra y abajo o a su alrededor se coloca el número que es el tiempo estimado, ya sean días, semanas o meses. De acuerdo a esto se realiza al lado izquierdo las de inicio. La parte izquierda arriba se pone el tiempo temprano de inicio
Y en la parte derecha arriba son las de igual de temprano de inicio. Y la izquierda abajo es donde se pone la tardía de inicio. Y a la derecha la tardía de finalización. Para la ruta crítica se realiza con estas mismas redes, que es cuando se menciona la ruta crítica, se hace referencia al conjunto de actividades que no pueden retrasar su tiempo de realización, porque si no retrasarían el tiempo de ejecución del proyecto. Son las actividades que requieren mayor control y seguimiento del proyecto, ya que es importante que se mantenga en el tiempo establecido. Las actividades críticas se le debe dar un trato especial, intentando iniciarlas y terminarlas en el tiempo programado, para poder gestionar adecuadamente el tiempo original de él. Ahora continúa mi compañera explicando un poco lo que es la técnica de análisis de gráficas ABC. José, antes de pasar al ABC, ¿puedes devolverte, por favor? Ahí. A ver, vamos yo no estoy seguro. En el caso es decir, lo que explicas está muy bien, la letra, que es la que describe la actividad, y luego el tiempo, ya sea 7 días, 7 semanas, 7 meses, okay, que es el que uno decide. Okay. Y luego tenemos cuatro valores diferentes. Arriba tiene que ver con el inicio. Entonces, hay un tiempo donde si uno dice, bueno, son 7 días lo que dura esta actividad, la I, entonces uno puede decir, el tiempo temprano de inicio podría ser entonces un día antes, ¿no es cierto? Podría terminar anteriormente, podría ser el número 6. Y el tiempo final de inicio podría ser entonces hasta un 8, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Ok, y abajo tenemos el tiempo tardío, entonces de inicio. Entonces, lo máximo, el tiempo tardío de inicio sería ser 8 y el tiempo tardío de finalización podría ser 9. Es eso, es decir, lo que estamos ahí es fijando una fecha. Lo que pasa es que en teoría, ¿qué es lo que dice? Que nosotros una actividad, en teoría podemos decir, bueno, dura 7 semanas, pero tenemos que tener una holgura que tenga que ver con el inicio y con la finalización. Y esos valores igualmente nosotros los damos. Ahora, la ruta crítica es aquella que se apega al tiempo de finalización del proyecto, el cual es el exacto. Por eso se llama ruta crítica, porque de ahí no nos podemos salir. ¿Por qué no nos podemos salir? Porque recuerden ustedes que tiempo significa inversión, tiempo significa mano de obra, tiempo significa ejecución de obras, tiempo significa compra de materiales, tiempo. Entonces, todo tiempo de un proyecto en el cual se haya hecho una buena programación, se deben estar realizando actividades y se está gastando inversión. Entonces, todo lo que nos sobre sería excelente, pero por lo general lo que nos hace es falta. Entonces, lo que necesitamos es llevar control de eso. Entonces, por eso, esta técnica de programación, pues se llama una técnica de programación que permite no solamente tener la ruta crítica, es decir, cuál es el tiempo en semanas, en meses que yo definí para el proyecto, y tener esas holguras para saber, ok, entonces ahora sí poderle dar seguimiento, porque recuerden que desde el punto de vista administrativo lo que interesa es darle seguimiento a una programación que hemos definido y que estamos seguros de que no todo es como se dice en teoría. Entonces, hay actividades que se pueden demorar menos, hay actividades que se pueden pasar, y de ahí entonces que queremos tener control de eso. Y debemos entonces tener previsto, ok, qué holguras, qué tanto que nos podemos pasar y luego de qué manera lo podemos correr. Entonces, era solamente eso para aclarar, José. El resto todo está muy bien. Vamos entonces con la presentación, lo que sigue de la compañera. Adelante. Perdón,
es que la computadora se me quedó pegada, no se me queda el micrófono. Bueno, yo les voy a explicar un poco lo que es la técnica de análisis de gráficos de barras de ABC. Esta fue inventada por John, no sé bien cómo se pronunciará ese apellido, en el año 1969. Esto se utilizaba, ¿verdad?, para proyectos pequeños, los cuales tienen, los cuales son poco cambiantes, ¿verdad? Además de otra característica que tiene esta técnica, es que no se hace uso de equipos de cómputo, por lo tanto, ¿verdad?, es un poco más manual. Es una herramienta que relaciona las actividades de tiempo de cada actividad y para el proyecto en general. Además de que tome en cuenta, ¿verdad?, como dijo el compañero antes, la ruta crítica del proyecto, el cual nosotros hicimos en el estudio técnico. Otra característica de esta es que los procedimientos de esta técnica son casi iguales a los del PER, iniciando de izquierda a derecha para rotación de tiempos tempranos y hacia la izquierda restando para obtener los tiempos tardíos. A continuación, hay un ejemplo. Este es un ejemplo de la técnica de ABC de un proyecto. Este es del proyecto de mis compañeras Jency y Eva y yo, que estamos trabajando en Monteverde. Así quedó el que yo armé, ¿verdad? Es solo para que vean cómo se ve ya realizado, porque mis compañeros les va a explicar ya perfectamente bien cómo es que se va armando esto. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Perfecto. José. Ok, perfecto. Para explicarles un poco sobre el proyecto que yo estoy realizando con mis compañeras Andrea y Sharon, es sobre expandir el proyecto de la Escuela Música de Poás, lo que es la cantidad de estudiantes, profesores, más instrumentos y también una instalación que sea adecuada para esta escuela. Nosotros realizamos este tipo de actividades, que sería desde la A hasta la G. Se realiza el tipo de esquema, donde hay dos actividades que son paralelas, entonces se colocan en el mismo tiempo, para después llevarnos hasta el final. Siempre está desde un inicio, las actividades van de la mano y nos lleva hasta el final. Para empezar con lo de los tiempos, quiero que vean este cuadro que está aquí abajo, a la izquierda abajo, que es en la parte de tiempo y la actividad. En la parte de tiempo de inicio es lo que está arriba, la parte de tiempo temprano es lo que está arriba. A la izquierda se presenta el tiempo de inicio, a la derecha el tiempo de finalización. En la parte de abajo se presentan los tiempos tardíos, el de iniciación a la izquierda y el de finalización más tardío a la derecha. Para continuar, se realiza que desde el inicio no hay un tiempo establecido, sería el tiempo cero, porque desde ahí se va a realizar la actividad. Cero más lo que dure el inicio, que sería igual cero, no hay tiempo, entonces el tiempo más tarde para iniciar sería cero. Y ahí empezamos con la actividad 1, que igual empezaría desde el tiempo cero. La actividad 1 se estima que se dura dos semanas. Entonces 0 más 2 nos llevaría 2 semanas. Sería lo más tardío que se terminaría esa actividad. De este 2 lo pasamos a la actividad B, que es cuando esta actividad dura 12 semanas, que sumando estos dos números se llegaría a 14 semanas, y esto se pasa a estas dos actividades más. En la actividad C,
se tiene estimado que se duran 4 semanas. Entonces 14 más 4 serían 18 semanas. En la actividad E se dura 4 semanas, pasaría a tener 22 semanas, sería el tiempo más tardío cuando se concluya la actividad E. En la actividad E sería el tiempo de finalización más temprano. Para realizar la G no podemos iniciarla sino antes tener que realizar la actividad D y F para así poder escoger el tiempo adecuado de iniciación para la actividad G. Entonces en la D sería 14 más 3, 17. Este 17 se traslada para la actividad F, 17 más 3 sería 20. Entonces, en esta parte de acá, para escoger cuál es el tiempo de iniciación más temprano en la actividad G, se escoge el mayor, para así saber que cuando se concluyó la actividad que tardó un poco más, se va a realizar la actividad G, la que sigue. Porque no se puede realizar una actividad G, que es la que está más adelante, sin no haber concluido una actividad anterior. En la actividad G se tiene estimado 4 semanas, 22 más 4, sería 26. Ya sabemos que a la hora de finalización sería a las 26 semanas. Para escoger los tiempos tardíos, se empieza de derecha a izquierda, lo contrario a como veníamos haciéndolo. Sí. Dime. Ok, excelente, José, excelente. Yo más bien quisiera preguntarle al resto de compañeros, porque me pareció muy claro la explicación. Es decir, con la misma claridad con que yo la vi, ustedes lo están viendo, porque me parece que lo que hizo, eso igual deben de hacerlo ustedes para todos sus proyectos. Pero vea la forma como él lo explicó, tan simple, tan sencillo, mire que no hay pérdida. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de esta primera parte? José, porque es que me parece que estuvo muy claro, ¿no es cierto, chiquillos? ¿O qué les Sí, parece? profe, se entendió bien. Sí, profe. Mire que lo más importante fue las actividades, el tiempo que ellos definieron, y luego la explicación que está haciendo me parece que es la correcta, que es la perfecta. Ok, vamos José, entonces, disculpa que te haya interrumpido, sigamos la otra parte. Tranquilo, más bien cuando tengan más consultas me lo hacen saber. Para escoger los tiempos tardíos, como le venía diciendo, se hace de derecha a izquierda. Igual, con el 26 vamos a hacerlo en rojo para que se diferencie. Acá se vuelve a llevar el 26, pero aquí ya no sería sumando la actividad G, sino restándola para saber cuánto es el tiempo de inicio más tardío. Entonces 26 menos 4 sería 22, igual con todas las actividades. Entonces sería 22 menos 4, 18. Pasamos a la actividad C, que sería igual 18 menos 4, 14. No podemos llegar a escribir el 14 en el B si no sabemos cuánto es el tiempo de inicio más tardío de la actividad D. Hay que llevar un orden. Igual, aquí sería 22 en la actividad F, menos la duración de la actividad F en sí, que eran 3 semanas, entonces nos daría 19. 19 menos la actividad D, que serían 3 semanas, nos daría 16. Y para llegar a la actividad B, aquí se escoge el menor, porque no se puede concluir en la actividad B con 16 si aquí se empezó más temprano, entonces se escoge la que es menor. Igual 14 menos 2 serían 2. Se coloca acá en la actividad A, 2 menos 2 nos daría 0 y el inicio igual continuaría en 0. Ya teniendo estas redes conectadas y con los números adecuados, se escoge o se elige la ruta crítica.
que serían las actividades que respetan más el tiempo establecido, que en este caso sería la actividad A con la actividad B, la actividad C, la actividad E y la actividad G. Son las que nos van a llevar a seguir la ruta crítica, las que tienen mayor precisión, las que son más exactas. La actividad D y F tienen una holgura, que es que tienen como ese tiempo que se coloca por si se dura más o si se dura menos. Ya después de tener las redes conectadas y todo, y de haber realizado por lo menos la actividad de la ruta crítica o señalarlo, nos lleva a tener un resumen de la programación, que es señalando las actividades con sus tiempos adecuados, los tiempos de inicio temprano y tardío, tiempos de finalización tempranos y tardíos, y la holgura que existe entre algunas de las actividades. Y se señala igual cuáles son las que pertenecen a la ruta crítica. Y de mi parte sería eso. Abrimos un espacio por si quieren hacer alguna consulta al respecto. Hola, una consulta. Digamos, me quedó a mí la idea que esto es prácticamente hacer como el proceso de la ruta crítica, hacer una ruta crítica, pero la diferencia es marcar como las actividades como indispensables, es decir, como las actividades que usted en este caso marcó en naranja, eso sería el ABC. El ABC en sí sería todo. La ruta crítica son solo esas actividades que tienen un tiempo exacto que debemos de seguir para que el tiempo que nosotros colocamos para todo el proyecto sí se concluya, que no se dure más ni menos, tratar de que vayamos de la mano con la ruta crítica para no tener, para no perder tiempo, porque si se pierde tiempo se pierde dinero. ¿Sí te queda claro, Daniela? Sí, profe. Es que, digamos, ya nosotros habíamos realizado la ruta crítica. Entonces, lo que yo quisiera saber es como la diferencia en sí, como qué es lo que hay que añadir, porque ya todo el proceso como de holgura y todo lo demás se utilizó para el otro documento. Pero sí me queda clara la idea del compañero. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona que tenga alguna consulta? José, perdón, pero Daniela, a ver, el ABC, es decir, el ABC lo que hace es entonces poner una serie de letras a las actividades y entonces a partir de eso, se define la ruta crítica cuya finalidad es la que José acaba de explicar. Es decir, es el tiempo en el cual no debe haber ni menos ni más tiempo, porque o menos o más va a afectar en la programación y el seguimiento que haya que darle. En eso estamos claros. La ruta crítica. Ahora, el PER entonces lo que permite es ver en dónde, en qué actividades es que puede haber la holgura, es decir, que puede demorarse, porque entonces, ¿para qué? Para tomar medidas de que si usted lo dejó programado y que la actividad puede demorarse o puede adelantarse, entonces vamos a tomar medidas porque la ruta crítica nos está indicando de que el tiempo exacto es este. Entonces mire que esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que una cosa es la ruta crítica, el tiempo exacto, del cual no deberíamos salirnos, pero en la realidad nos vamos a salir. Pero si ya tenemos ahí que en esta actividad hay una holgura, entonces vamos a cuidar. Entonces, me parece que la explicación que le ha dado José es la correcta, pero lo importante es que quede claro. Ok, ¿alguien más que quiera comentar algo? Sobre todo, vean que si ya lo han estado haciendo en sus proyectos, nosotros, por eso me pareció muy oportuno que trataran de desarrollar la ruta crítica para el estudio técnico, que es donde en el estudio técnico hay una serie de actividades muy puntuales que había que hacer para el proceso, ya sea del servicio, del bien que se iba a elaborar o los que se iban a elaborar. Pero ahora estamos hablando entonces de todas las actividades del proyecto, todas las actividades del proyecto.
inclusive considerando lo que tenga que ver con la parte de administración también. Ahí podríamos meter alguna actividad que tenga que ver con la administración, porque el proyecto para la fase de ejecución, para la fase de inversión, va a necesitar igual tener, o desde el punto de vista administrativo, que se empiece a tomar medidas, cómo es que se va a ejecutar el proyecto, primero para la fase de ejecución y después ya para la fase de inversión, ya para la fase de inversión y después para la fase de operación. Entonces, sí estamos claros de eso. Cuando hablamos de actividades, estamos hablando de todas las actividades del proyecto, de todas las actividades del proyecto de investigación. Muy bien. ¿Más comentarios que quieran hacer a José y a Yanari? Bueno, todavía falta, profe, la presentación. Sí, todavía falta la otra parte, pero igual hasta aquí, si estamos claros, vean que eso es muy simple. A mí me parece que es muy sencillo. Eso sí, si uno tiene claro lo de las actividades. ¿No es cierto, José y Yanari, que lo de las actividades igual yo les metí un empujoncito ahí? Porque eso es lo más importante. Aquí lo más importante entonces es ahora el proyecto, verlo uno, todo el proyecto de inversión que ustedes tienen planificado, ¿cómo es que yo lo visualizo? Y cómo lo organizo en actividades de tal manera de que ni sean muchas ni tampoco que sean pocas. ¿No es cierto, José y Yanari? Mire que ustedes habían visto el proyecto, igual, no sé si viendo algunos ejemplos, pero igual, yo lo que hice fue, sobre todo en el estudio técnico, ese lo centré, o me parece que sobre ese se deben centrar, sobre el estudio técnico, y luego para atrás digo yo, bueno, antes del técnico, ¿qué necesito? Y después igual, después del técnico, ¿qué necesito? Entonces lo complementé. Y yo creo que de esa manera entonces ustedes visualizaron ya todas las actividades. Creo que formaron 6 actividades. Creo que por ahí deberían ser 6, 7, 8 actividades, 9 actividades, ya de más de 10 actividades. Me parece no es que no se pueda hacer, sino que me parece que le mete ruido. Entonces, eso es lo más importante. Lo más importante es que ustedes puedan agrupar su proyecto en una serie de actividades que ustedes la puedan llamar entonces A, B, C, D, E, estas son las principales, y que esas actividades son las que muestren la ruta por la cual va a transitar el proyecto para darle seguimiento. ¿Ok? ¿Más comentarios que quieran hacer al respecto? Adelante. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos con la otra parte, José y Yanari. Adelante. Muy bien, hasta acá. Ok, pero... ¿Están viendo la pantalla? Ya, Yanari, sí, ya está cargando. Ok. Solo regálame un chance porque la computadora es muy lenta, entonces... Tranquilo. Me agrada muy bien, mire que están hablando pausado, les estamos entendiendo muy bien, manejan el tema, se ve que se ha preparado, excelente. Yanari y José. Estoy teniendo problemas con presentarlo, entonces no sé si habrá algún problema que lo deje así. Tranquila, y si no tiene a José, usted tiene la presentación también, usted se la puede pasar si quiere, José. Sí, Es que no me la quiere presentar él. Si quiere, que José la pase y tú la hablas, Yanari, tranquila. Ahí está, ¿lo pueden ver? Sí. Ok, bueno, ahora yo les seguiré hablando la parte de gestión del presupuesto, ¿verdad? Para la etapa de inversión. Como ya saben, ¿verdad? Todo proyecto cuenta o debería contar, ¿verdad? Con un presupuesto. Lo cual esto es manejado conforme al tiempo manejado en la red, o sea, ya sea en el PER o en el ABC, que fue lo que les presentamos ahorita. Eso era para poder planificar, como ya se dijo, el presupuesto, el cual se basa en el tiempo y el costo de cada una de las actividades. Entonces, el procedimiento consiste en que debemos presupuestar costos para cada una de las actividades que vayamos a tener conforme a cada proyecto, ¿verdad? Las cuales ya se encuentran, ya se van a encontrar posteriormente en la red que vayamos a utilizar. Esto es con el fin de nosotros
poder reducir los costos y poder hacer así, de esta manera, desembolsos conforme a la utilización de cada actividad que se vaya a hacer, sin desembolsar dinero de más, porque si no, entonces ya, ¿verdad? Estaríamos saltándonos la parte de planificación del presupuesto. También, ¿verdad? Bueno, además de eso, el presupuesto para cada actividad se debe distribuir de acuerdo con el tiempo, ¿verdad? Y la duración de cada actividad, como se los mencioné antes. Así, quien negocia los desembolsos será el gerente del proyecto, ¿verdad? Conforme a lo que se vaya a requerir, y para esto lo que se recomienda es que se haga un cronograma en donde se pueda ver como los costos que se vayan a tener, las actividades por etapas de elaboración del proyecto y ejecución del proyecto, y luego el tiempo en meses o en semanas que se vaya a utilizar. Ahora, el sistema de seguimiento, evaluación y control. Yo acá en la presentación les puse una de las definiciones que se encontraban en el libro, entonces se los voy a leer. El sistema de seguimiento, evaluación y control es el análisis periódico de la ejecución del proyecto con el objeto de establecer el grado en que las tareas y las actividades de cada componente, el cronograma de trabajo, las prestaciones y los resultados se cumplen de acuerdo a lo planificado. Gracias a se pueden detectar deficiencias e incongruencias y corregir o replanificar oportunamente. O sea, que por seguimiento lo que podemos entender, ¿verdad? Es que es un proceso de verificación continuo que se va a ir haciendo dentro del proyecto que nosotros vayamos a tener, tanto en la ejecución como en la operación del proyecto. Esto tiene como fin, ¿verdad? Un proceso de control establecido. Esto es muy útil, el sistema de seguimiento es muy útil porque ayuda a la toma de decisiones, de la gestión y la evaluación y el control de uso de los recursos que se tienen para el proyecto. O sea que, en otras palabras, ¿verdad? Es un conjunto de actividades y acciones que ayudan y permiten asegurar la ejecución de todo lo que se está realizando. Hay 3 aspectos fundamentales del seguimiento. Uno de ellos es que proporciona información permanente a los responsables del proceso de ejecución en cada una de las acciones propuestas dentro del proyecto. Además, que esto, ¿verdad? Es para saber, esto de la proporción de información permanente, también es para saber los niveles de logro o limitaciones que estén teniendo. Luego, brinda información a los administradores, gerentes o personas, ¿verdad?, que estén interesadas en el proyecto que nosotros estemos haciendo, para la toma de decisiones oportunas a través de lineamientos claros y concretos. Lo que mejora, lo que permite, ¿verdad?, mejorar o cambiar acciones que lo ameriten. También permite identificar con la mayor precisión y prontitud posible éxitos y dificultades reales o potenciales, lo que permite también poder hacer cambios en la ejecución. Luego de eso podemos encontrar que existen instrumentos que se utilizan en el proceso de seguimiento. Yo los dividí en 3 conforme a lo que entendí, ¿verdad? El primero sería la programación, que es el conjunto de actividades ordenadas de forma sistemática en el tiempo, ¿verdad? Luego, el proceso de operación, que para el proceso de operación es necesario definir cuáles son los instrumentos que facilitarán la información necesaria para el proceso de seguimiento. O sea, eso está relacionado con la programación del proyecto y las técnicas que se vayan a utilizar, dándonos a entender que el proceso de operación es una de ellas, ¿verdad? Y por último, pero menos importante, es la información de avances, que es el conjunto de insumos o indicadores de información que sirven de base para ver el seguimiento de las actividades. Dentro de los informes de avance, eso está relacionado con la organización.
con la parte de la producción y insumos y recursos financieros que se utilizan dentro de los procesos de ejecución y operación que vaya a tener nuestro proyecto. Esto, el informe de avance nos permite a nosotros que podamos tomar acciones, ya sean para corregir que estamos haciendo mal alguna actividad o no salió conforme a lo planeado, o para el fortalecimiento de esta actividad. La presentación de los informes de avance, ¿verdad? Esto claramente va a depender de quién esté a cargo del proyecto, o sea, de la dirección que se vaya a establecer, que vaya a dirigir el proyecto. Y gracias. Yo quisiera aprovechar, Yanari, si quieres dejar la última, por favor. Ya está. Es así, vea. A mí me parece, ok, muy bien, Yanari, muy bien tu presentación, muy clara. Sobre esto último, yo les he insistido a ustedes de que en el proyecto de inversión que están formulando, que están trabajando, ahora en esta parte del estudio administrativo, que es importante que ustedes dejen ahí escrito de que ese proyecto es necesario que se contrate una persona, ya sea un gerente, un administrador, como lo quieran llamar, pero esa persona, vean que para programar este conjunto de actividades, para dar seguimiento, se necesita hacer una programación. Se necesita las técnicas, los instrumentos para recoger la información que el proyecto en ejecución está teniendo. Y por último, hay que informar de los avances. Entonces, por lo general, los proyectos que se formulan en las comunidades, en las organizaciones, en las asociaciones, las juntas directivas creen que administrar el proyecto ellos lo pueden hacer, y vean que hay una serie de formación, de programación, de documentos, de informes. Aquí estamos hablando de informes de avances, de generar indicadores, pero véanlo ustedes desde el punto de vista sobre todo del presupuesto, cuando se están manejando grandes sumas, que si usted no lleva muy bien un balance de situación, de cómo se está ejecutando, de cuánto se está gastando, y de acuerdo a la programación, al final los proyectos salen desfasados. Y por último, se terminó la plata y entonces resulta que el proyecto no se puede terminar y entonces hay que buscarle financiamiento. Ustedes lo ven que eso en la realidad, en el gobierno, en las instituciones públicas, eso está ocurriendo. ¿Y todo por qué? Porque no hay un buen administrador, no hay una persona responsable. Todo el mundo cree que puede manejar, que puede administrar un proyecto. Y yo creo que este es el punto en donde efectivamente nosotros como profesionales, ustedes como planificadoras y planificadores, como proyectistas, porque ahí es la manera de venderse y de hacer ver la importancia de que una persona con conocimientos sea el responsable de la parte administrativa y no cualquier persona que cree que lo puede hacer. Entonces, me parece que está muy claro. Ya de esto ustedes saben, en los informes, la cantidad de informes, las auditorías que hay, los controles que las instituciones del gobierno exigen sobre igual la renta, para pagar renta. Entonces vean que no es cualquier cosa, no es cualquier persona la que puede llevar a administrar un proyecto de inversión grande. Me parece que está muy bien. Bueno, quisiera entonces igual que siga otra presentación. De esta parte queda claro, chiquillos, queda claro lo que Yanari acaba de decir con respecto a lo que es el seguimiento, el control, la evaluación del proyecto, que es responsabilidad de la parte administrativa. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle aquí a la compañera? Profe. Adelante, Andrea. Daniela. Creo que quedó suficientemente claro, abordó todos los puntos que se mencionan en la lectura, entonces de mi parte quedó claro. Excelente, muy bien. José, ¿tenemos algo más? Profe, yo también quería decir algo. Sí, Andrea, dime. Que a mí me parece que, bueno, es importante como que, bueno, es obvio que las lecturas han venido como entrelazando los temas, ¿verdad? Pero me pareció como muy importante o muy, tal vez porque me tocó a mí, ¿verdad? Es que, bueno, Yanari mencionaba sobre la planificación.
Y a mí, digamos, la vez pasada yo expuse sobre ese tema. Entonces, la relación que tiene ir haciendo todos estos pasos en el proyecto para que uno pueda cumplir los objetivos me parece que es importante rescatar, ¿verdad? Hay que ir conforme, tal vez, no la lectura, sino la realidad, como dice usted, contextualizando la lectura con nuestro proyecto y siguiendo los pasos para poder cumplir nuestros objetivos. Y Andrea, y sobre todo lo que tú dices, ese papel, ¿quién es el que lo desempeña? Vea que aquí es donde los planificadores y las planificadoras entran a funcionar y entran a tener vida, a darle vida a un proyecto. Un proyecto de inversión, por lo general, las instituciones creen que es no tener el documento. Sí, yo le pagué a una persona para que me elaborara un anteproyecto de inversión y sí conseguí los recursos, pero después vaya, ejecútelo. Si usted no sabe de administración, si usted no sabe de programación, si usted no conoce por qué es importante la planificación y qué significa la planificación, téngalo por seguro de que después hacen derroche con el presupuesto. Y ese es el fracaso de los proyectos de inversión. Mire, insisto, vea las instituciones públicas de este país, vea sobre todo las inversiones grandes que se hacen, que al final dicen no alcanzó la plata y entonces que hay que buscar más financiamiento, y por eso es que el país está así, porque no hay una buena planificación. Vea, insisto, me parece muy bien lo que acaba de decir, vea lo que significa una buena planificación y la verdadera función del planificador dentro no solamente de la formulación del proyecto, sino después de la ejecución, el seguimiento del proyecto. Muy atinente, Andrea, tu comentario. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Profe, yo siento que eso que hiciste, digamos, de que hay mucho derroche de dinero con las actividades que hacen, ¿verdad? Yo siento que cabe rescatar lo que dice ahí en la lectura, que por eso, ¿verdad? Lo recomendable es hacer los desembolsos de dinero solamente conforme a lo que se vaya requiriendo y no, digamos, sacar dinero de más, porque por eso es que luego no se cumplen los proyectos y no alcanzan dinero para. También es por eso que es importante las plantillas que el profe pedía de presupuesto, porque si usted no tiene presupuesto, por eso es que se giran dineros de más o que faltó dinero o ese tipo de cosas. Correcto. Entonces, sí queda claro, chiquillas, vean entonces que, porque recuerden que ahorita vamos a entrar en el estudio de financiero. Entonces vean que estamos cerrando aquí también la parte administrativa e insisto, al menos medio tiempo de un profesional con conocimientos en administración, con conocimientos que le pueda dar seguimiento, que pueda entregar los informes, que pueda elaborar instrumentos para estar continuamente presentándole a los gerentes, a las asociaciones, etcétera, los informes. Entonces, al menos medio tiempo, y eso es venderse, eso es venderse uno como profesional, eso es hacerse necesario. Yo estoy seguro de que, y lo digo con conocimiento de causa, yo tengo muchos años de trabajar con proyectos y de asesorar comunidades, asociaciones, y por lo general ellas creen que eso se lo pueden ahorrar, que el presidente o que la presidenta o que hay un profesional. No, es alguien ojalá externo al cual se le pueda pedir, al cual se le dé la responsabilidad de entregar esos informes y dar seguimiento, porque es que, insisto, al final cuando se acabó la plata, entonces ¿sí qué pasó? No, yo le di seguimiento, pero se acabó la plata. ¿Por qué no hay responsabilidades? Entonces, incorporen esta parte en el estudio administrativo, los costos, para que entonces igual, me parece que hay una cédula presupuestaria, hay que hacer una cédula presupuestaria que tenga que ver con costos administrativos. Ya sabemos, es todo lo que se necesita entonces para contratar ese administrador, ese gerente, ese director, una secretaria, la maquinaria, toda la parte de computación, igual en la parte legal aquí tenemos que es complementaria porque
porque hay que entregar informes, hay que entregar auditorías, entonces igual la parte para un auditor contable, para que verifique los estados de cuenta, y entonces igual después con eso se puede hacer declaración de renta o pagar IVA, etcétera. Entonces eso también iría en el estudio administrativo. Si se necesita una secretaria o quien lleve toda esa documentación, entonces igual unas horas de una... Ahora, no tenemos por qué contratar una persona a tiempo completo, una persona que en la semana, durante, no sé, un día o medio día, por ejemplo, pueda asentar, llevar la contabilidad, organizar facturas. Entonces igual, pues, una hora semanal por 4 semanas, veo, un día, 8 horas semanales, por 4 días, por 32 horas por semana, calcula ustedes igual cuánto se le va a una secretaria por mes, calculan ese valor, y entonces igual montan la cédula presupuestaria para el estudio administrativo, y entonces ya ahora sí tenemos todas las cédulas presupuestarias que tenemos para igual llevar después al análisis financiero. E igual en la parte de actividades, a la hora de hacer el PER o el ABC, a la hora de hacer las actividades, entonces igual pongan una actividad que tenga que ver con la parte administrativa. Y ahí entonces igual, vea que ya si tenemos cédula presupuestaria, entonces tenemos costos que implicarían en esa actividad. E igual el responsable, entonces ahí sería el administrador. Que algo de lo cual ustedes han indicado es que no solamente entonces estas técnicas, la del PER, la del ABC, permiten entonces no solamente tener claro cuáles son las actividades, sino también cuál es el tiempo en que se van a desarrollar, cuáles son el responsable de desarrollar esas actividades. Y vean en la parte final, ¿quién sería el responsable de darle seguimiento, de hacer evaluación y control? Entonces ahí tendríamos un cuadrito al final que podríamos cerrar. Entonces, ¿quién sería el responsable de darle seguimiento, control y evaluación a todas las actividades del proyecto? Muy bien. José, ¿hasta aquí estamos o quedó algo? Hasta aquí estaría, profe, con la presentación. Muy bien. A mí me parece que está muy completo. A mí me parece que el PER, el ABC, la ruta crítica, el diagrama que se hace, luego cómo se monta ese último cuadrito con el presupuesto, igual ya de una vez para cada actividad. Eso sí, recuerden que entonces como estamos reformulando las actividades, entonces yo les decía que en el caso de con José y con Yanari, cuando estuvimos tratando de restablecer las actividades, yo les indiqué que yo estuve revisando el proyecto de ellos y que me concentré en la parte técnica, sobre todo en el estudio técnico, y del estudio técnico saqué las 3, 4 principales actividades. Luego entonces igual les dije a ellos, bueno, miren para adelante, antes de estas actividades que hace falta, y después entonces en la parte administrativa que hace falta. Entonces, esas actividades es fundamental que ustedes las delimiten y que, considerando lo anterior que ustedes hayan hecho, se den de cuenta de que yo una actividad le puedo meter, por ejemplo, 3 subactividades y después sumo. Por ejemplo, si tenía varias cédulas presupuestarias, entonces incluyo todo el valor que tenía de esas cédulas presupuestarias y eso iría para una actividad que yo delimité X o Y. ¿Sí me comprenden esto que les estoy diciendo? Es decir, que nuevamente yo reestructuro en mi mente todo el proyecto que anteriormente había realizado, que sobre todo en el estudio técnico había pormenorizado, en el estudio de mercado igual yo había pormenorizado también ciertas actividades, ciertos costos, y ahorita entonces estoy agrupando, traigo 3, 4 cédulas presupuestarias y las meto, esto corresponden a esta actividad. Luego esta, igual 3, 4, 5, 6 cédulas presupuestarias, estas corresponden a otra actividad. Y ahí tengo entonces igual todo el presupuesto que tenía, que había especificado claramente en cada uno de los estudios, ahora lo tengo ya desde el estudio administrativo, debidamente organizado, ya en 7, 8, 9 actividades, con el presupuesto, con los responsables y con los tiempos de ejecución para llevarle seguimiento. Si estamos claros hasta aquí, si todo el mundo está ubicando, en su proyecto hay algo que sea importante aclarar. Si han estado avanzando algo en eso, quiero escucharlos. Adelante. La diferencia va a ser de que son 50 megas por río, en el sentido de que va a costar menos que si le caiga. A ver, José, Yandaria, a ver, ustedes con respecto al
por ejemplo, a esta parte que trabajaron, que volvieron a reformar las actividades, que vieron lo del presupuesto, ahora sí ya tienen más claro la visión general del proyecto de inversión que ustedes están realizando. Es decir, desde el punto de vista administrativo, si pensemos que ya ustedes tienen el proyecto listo, si a ustedes los contrataran para administrar el proyecto, ustedes tienen esa visión adelantada de qué es el proyecto, cuáles son las actividades, cuál es el presupuesto, dónde es que ustedes tienen que tener mayor cuidado para qué es lo que van a darle seguimiento, qué es lo que van a evaluar, qué es lo que van a controlar. Cuénteme, ¿cómo se sienten ustedes con su proyecto, con esto que han realizado? A ver, un poco para picar al resto de compañeros, a ver si nos muestran por dónde están, qué han entendido. Adelante, José Villanari. Correcto, profe. El hecho de definir bien las actividades de acuerdo al proyecto y poder realizar este tipo de redes donde tengamos un orden y donde nos podamos apegar a una ruta crítica para poder así saber y controlar el dinero que se va a pedir o solicitar para la ejecución del proyecto, y también la parte de evaluación y control, que es donde uno tiene que entregar todos los avances que se van teniendo durante el proyecto, durante todas las actividades. José, en el caso de ustedes, de su proyecto, por ejemplo, con esto que realizaron, ¿usted se siente ya ahora sí, es decir, insisto, yo lo llamo esa imagen adelantada del proyecto que uno tiene como a la hora de formular un proyecto de inversión? Está claro, ahora sí, igual, ya saben de actividades, ya saben de presupuestos, ya saben de instrumentos para controlar. Sí está claro, sí se siente con confianza, ¿o no? Sí, correcto, profe. El hecho de ya poder hablar con alguna institución o algo así para pedir una ayuda para realizar un proyecto, ya uno sabe cómo, ya tiene por lo menos esa visión de cómo realizar la distribución de actividades, la organización de todas las actividades y los tiempos para poder solicitar el dinero correspondiente, que no sea ni más ni menos, y para el tiempo adecuado. Y también obviamente en la parte de control, como lo mencionaba mi compañera, donde uno tiene que entregar todos los avances para que no haya ninguna pérdida en sí. Yanari, Yanari quiere... Sí, Yanari. Profe, ajá. Sí, adelante. No, que yo creo que, digamos, que ya con esto, digamos, siento que lo principal de todo esto es formarlo de las actividades, ¿verdad? Para para usted saber cuánto tiempo va a durar, y ya luego de esto, digamos, siento que eso es como lo principal de todo. Entonces, sí siento que fue como de gran ayuda haber podido hacer eso. Ustedes se dan de cuenta, chiquillos, que cuál es el papel entonces de uno como profesional, como planificador, como planificadora, como proyectista, como investigador. ¿Cuál es el grado de conocimientos que tiene uno? Porque yo creo que o se insiste mucho, por ejemplo, en la escuela del diagnóstico. El diagnóstico sí, yo creo que es muy importante, es una base fundamental para usted conocer el estado del arte de una institución, de una organización. Pero además de eso, y de trabajar con la gente para construir y para poder entonces uno sacar los elementos fundamentales para presentar un proyecto de inversión. Pero también hay una carga de conocimientos que uno tiene, que uno ha adquirido a través de estos años que ustedes se han estado formando, que también salen a relucir. Y que de ahí, cuando yo les digo, esa imagen adelantada que uno tiene de un proyecto, es decir, cuando uno llega a la comunidad, uno ya lleva una carga o a la asociación o a la cooperativa, uno tiene una carga de conocimientos que inicialmente le permiten hacer como una fotografía de lo que hay, de hacia dónde es que debería uno tratar de ir conduciendo. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, así nosotros digamos que tenemos que hacer lo que la comunidad quiere. Sí, la comunidad quiere, pero recuerde que está contratando a una persona, a un profesional, porque tiene otra serie de conocimientos, sobre todo metodológicos y también teóricos,
que son los que uno saca a relucir en el sentido de poder entender esa realidad que la gente está diciendo, ¿sí? Cuando yo hablo entender a la realidad, es que muchas veces ellos llaman a las cosas de una manera diferente a como en teoría se están planeando. Entonces, ahí es donde está ese juego y la participación de uno como profesional. Es como lo que yo aprendí en teoría, igual la gente lo está interpretando. Y cómo eso entonces, lo ponemos en un documento, porque al final el documento, quien lo va a aprobar es gente profesional. Entonces, miren que tenemos que hacer un juego ahí, bajar mi conocimiento, bajar lo que yo tengo en mi mente para poder ver cómo la gente lo entiende. Y luego eso, cómo lo transcribo nuevamente en un documento técnico, quién es el que me lo van a valorar y con el cual me van a hacer el desembolso del dinero, ¿no? Entonces, vean la responsabilidad que tenemos a la hora de formular el proyecto, de una carga de conocimientos teóricos, metodológicos, que es fundamental entonces conocer, y por eso entonces es que es importante en el curso de proyectos ver estas cosas un poquito más menudas, poderlas entender con claridad, porque les aseguro de que mañana pasado mañana ustedes, con esto que han visto, estoy completamente seguro de que ya ustedes esta herramienta del PER, del ABC y de por qué el seguimiento, evaluación y control, y quién es el que tiene que ejecutar eso, que no es cualquier persona, les aseguro de que ustedes esto no se les va a olvidar, y mañana o pasado mañana, cuando se enfrenten a la realidad, se van a dar de cuenta de lo importante de haber analizado esto con mucha puntualidad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto de esto? Si no, Profe, yo. Adelante, Andrea. Es que, bueno, a mí me pareció con todo lo que los chiquillos expusieron, también con estos comentarios que usted está haciendo, bueno, me pareció que por medio de todo este proceso que venimos llevando desde el semestre pasado y hasta ahorita, queda muchísimo más claro como dice usted, la visión de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y también a mí me queda más claro cómo plasmar las actividades o tal vez lo que nosotros queremos en el documento. Y también por medio de todo esto, ¿verdad? Nos ayuda a tal vez a saber dirigir mejor. Tal vez, como dice usted, que lo que nos piden en la comunidad no es lo mismo que lo que podemos hacer o lo que se puede manejar. Entonces, por medio de todo esto, para mí queda muchísimo más claro cómo sintetizar las actividades y lo que uno tiene pensado dentro del documento, y por medio de plasmarlo en el documento, cómo hacer para que todo se vea ordenado, llevar un mejor manejo tal vez del proyecto, de actividades, de tiempo y así. Correcto. Muy bien, Andrea. Eva, me gustaría escucharte. Yo siento que escuché varios comentarios tuyos, sobre todo cuando hablábamos del proyecto. Yo sé que es un proyecto real, un proyecto donde Monteverde y creo que era la municipalidad o la mente, ahorita tú lo indicas, insistían mucho y sentí yo que tú estabas muy apegada a lo que ellos querían. Vean que aquí está muy bien, ellos quieren una cosa, pero al final el criterio de uno es el que más vale. ¿Por qué? Perdóname que le diga, ¿por qué yo digo yo que es el que más vale? Porque al final el documento que uno como profesional, es decir, el proyecto de inversión que uno como profesional entrega para financiamiento, el responsable es uno, no la comunidad. Entonces, lo que se diga y cómo se diga es responsable de uno. La gente puede querer esto, pero ¿cómo puse yo eso en el proyecto de tal manera de que sean cosas positivas y que la persona que evalúe no lo vea como algo positivo? Entonces, vea que el criterio técnico aquí es fundamental, porque si no, el proyecto se lo van a echar uno abajo. Entonces, con esto, lo que quiero igual enfatizar es que el diagnóstico es muy importante, el trabajo con la comunidad es importante, hay que dialogar, hay que escuchar, hay que conocer muy bien qué es lo que la gente quiere, pero luego eso, cómo yo lo transfiero en un documento que a la hora de un evaluador que va a evaluar cientos de proyectos diga, este es el mejor proyecto. Y ahí el responsable es uno. Ahí no es que Julano quería que ahí apareciera mi nombre o que ahí apareciera esto, no. Yo soy como profesional, como planificadora, soy la responsable de que ese proyecto sea exitoso y que se financie
con lo que estamos diciendo, porque está muy bien desarrollado, porque los estudios que hemos realizado para darle viabilidad técnica, administrativa, financiera, ambiental, etcétera, así lo demuestra. Entonces, me gustaría, Eva, si te queda claro esa situación, si puedes ver el contraste de como pensabas tú al inicio y ahora lo que el pensamiento que hay que tener. Adelante, ¿no? Sí, sí, profe. De hecho, bueno, conforme hemos ido avanzando en los diferentes estudios, uno puede ver realmente que a veces, dependiendo de lo que usted esté implementando, va a tener más peso un estudio sobre otro, pero no resta la importancia de todos, porque todos tienen un fin clave. Y este, algo importante aquí, tal vez es porque no lo podía ver de esa manera antes, era que yo pensaba que teníamos que hacer, por ejemplo, en el caso de nosotros, que el volumen de bicicletas era un volumen muy bajo, que no era aplicable para un proyecto como estos. Yo pensé que había que hacerlo según lo que ellos querían y no según las necesidades propias de un proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, al menos a hoy, yo digo, pucha, al final de cuentas, aunque esto es un ejercicio académico que ojalá pueda servirle de provecho para las diferentes comunidades, en el momento ya que sí nos toque aplicarlo en la vida real, en el sentido de como profesionales, sí tenemos que ser como muy cuidadosos, por más que la comunidad diga, mira, es que quiero chayotes y papas, y uno sabe que es imposible por el tema de terreno, no se estoy inventando. Sí tiene que uno ser como muy consciente de hacerle ver esas cosas a la gente con todo el respeto, obviamente, pero de la forma más técnica, porque al final de cuentas lo que está en juego es nuestra credibilidad, porque ¿qué pasa si nosotros montamos y diseñamos y hacemos todos los estudios de un proyecto para X organización, pero uno se desliga de la parte técnica y empieza a hacer básicamente lo que espera la comunidad, sabiendo uno de que no es viable? Al final de cuentas van a decir, pero ¿dónde está el técnico o la persona técnica? ¿Dónde está el criterio técnico para decir que es por aquí? No tiene rentabilidad, le falta todavía más mente, más mente me refiero como más análisis en ciertas técnicas de ver por dónde va la situación. Entonces, al menos yo sí lo veo como un poco más así, y es como también uno forjar un poco más el carácter de decirle en mi caso, por ejemplo, de decirle a la gente de la intendencia como, ok, sí, la decisión final va a ser de ustedes de saber cuántas quieren comprar, pero nosotros no podemos hacer un estudio para un volumen tan reducido. Tenemos que hacer el proyecto más grande y ustedes sabrán al final que tienen el panorama más amplio y más a como debería ser el proyecto, y ustedes son los que van a decidir si lo quieren hacer caso, si lo quieren modificar o no, pero ya ahí la responsabilidad no sería propiamente del técnico, sino de la gente encargada. Así lo empecé a ver yo. Perfecto, Eva. Bien, tú mencionas el criterio técnico, tal vez la palabra lo golpeando un poquito. Yo le diría el criterio profesional. En estos momentos ustedes tienen que verse como profesionales. Miren que ustedes como universitarios, como estudiantes ya de tercer año, mire que ya ustedes no son cualquier persona. Ustedes tienen 3 años ya de estar llevando cursos universitarios, de estarse enfrentando a la realidad en comunidades, en organizaciones. Son múltiples los trabajos, las investigaciones, los estudios que han realizado. Entonces, ustedes ya se están viendo. Yo los veo como profesionales, yo no los veo como estudiantes. ¿Por qué? Porque creo que uno de las grandes diferencias que tiene la formación que da la FPS es que desde muy temprano los enfrenta a ustedes a la realidad. Por lo general, en las otras carreras es a nivel de solamente de tercero y cuarto año, o de cuarto o quinto año, que los saca, que se enfrenten a la realidad. En economía, los cursos de proyectos, por ejemplo, que se llevan a nivel de tercer año, nunca han salido al campo. Son todo teoría, todo teoría. Entonces, me parece que esa es una de las grandes diferencias. Por eso, ustedes ya tienen criterio, no lo llamamos criterio técnico, llamamos criterio profesional. ¿Por qué profesional? Porque ustedes son estudiantes de tercer año de una carrera universitaria que han recibido
toda la teoría y la parte de práctica. Por lo tanto, tienen criterios de un profesional, y para eso están acompañados por el cuerpo de profesores, para que en el momento en que uno no lo tiene que saber todo, pero en el momento que ustedes emitan un criterio y alguien les ponga en duda su criterio, bueno, confirmen, voy y busco en los libros, voy y consulto con un profesor, vean, me está pasando esto y esto, ustedes cuál es su opinión al respecto, me reafirma lo que yo he estado creyendo, lo que he estado diciendo, o igual debo cambiar. Entonces, ese criterio profesional es el que uno tiene que, y que ustedes, yo aspiro que a partir, creo que sí lo han estado interiorizando, así lo he sentido, de que ustedes se sienten seguras de lo que están aprendiendo, y sobre todo esto que están aprendiendo, cómo es que se aplica. Esa es la finalidad. A mí me pareció que, por ejemplo, el esfuerzo que ustedes hicieron, recuerden que al inicio yo les decía que Ángel me había indicado que no se les exigiera a ustedes que formularan un proyecto con algo real, sino que se inventaran algo. Y a mí me parece un desperdicio que se inventen algo. Y sobre todo esto, que mire que para uno aprender, todo aquello que le duele, todo aquello que lo emociona, todo Profe, aquello que lo pone a vibrar a uno, pues lo hace uno con mayor gusto. Entonces, me parece que este esfuerzo que ustedes han hecho, yo sé que ha sido bastante difícil al inicio, pero yo hoy estoy completamente seguro de que cada uno de ustedes está identificado con tu proyecto, y que entonces esto de la teoría que yo les decía, mire, es que la teoría dice una cosa, pero en la práctica es otra cosa. Ya ustedes ahora sí lo han vivido, lo sienten, y por lo tanto entonces le sacan provecho a la teoría para darse de cuenta de la realidad. Sí, adelante. profe, yo lo que iba a decir es de que al menos yo veo un plus en PPS, ¿verdad? Que es el hecho de que tenemos todo un año para ver en 2 semestres diferentes toda esta parte formativa de cómo formular un proyecto, porque yo tengo familiares que han llevado estos cursos en otras universidades, o bien amistades que lo han llevado en el mismo PPS, y una de las ventajas que al menos yo siento que hemos tenido en este grupo, que me parece que es casi el mismo del semestre pasado, es el trabajar cosas reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he sabido de gente que en otras oportunidades han llevado estos cursos, pero los hacen de forma ficticia, y es súper complejo el hecho de poder delimitar, porque usted puede ponerse a inventar datos, a inventar un montón de cosas, pero cuando llegas al mundo real te das cuenta de una realidad súper distinta, de que tenés que ir un poco más allá, que hay cosas que no se sacan de la manga, ¿verdad? Y por otra parte, yo he visto gente de otras universidades que ven estos proyectos, perdón, estos cursos, y una prima, por ejemplo, que estudia hotelería, ella me decía, Eva, ese libro que usted me está enseñando, que fue el que yo le había mostrado a usted, que usé para reforzar las lecturas, ella me decía, ese libro nosotros lo vimos en un cuatrimestre, todo eso. Y yo le decía, ¿cómo diantres vieron un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio administrativo en 4 meses? Porque ella me decía, Eva, todo eso nos lo zamparon en cuestión de un cuatri. Y yo en mi cabeza no podía entender eso, porque yo decía, pucha, por un lado entiendo el hecho de que ellos se los enseñan con el fin de que puedan saber que eso existe, porque yo siento que nosotros con todo un año van a haber cosas que nos va a quedar ahí como haciendo falta por saber, y todavía la práctica de 4º año es formular un proyecto. Al menos yo esperaría de mi parte poder salir y entender bastante bien, o al menos lo suficiente o lo mínimo en el buen sentido de la palabra que debería de tener un pepesiano, es poder entender el tejimaneje sin necesidad de tener el libro debajo del brazo, como el fin de esto, y poder abrir la mente y hacer mapas en la mente, decir, ok, si alguien me está hablando de tal cosa, ok, ¿qué se necesita? Ese proyecto va por tal cosa, eso necesita tal cosa, tiene mayor peso en el estudio ambiental, porque es un proyecto ambiental, se me ocurre, no sé.
poder nosotros tener en nuestra cabeza ya como un sistema operativo que vaya como 5 pasos adelante, viendo y visualizando un montón de cosas, que es lo que yo siento que usted ha hecho cuando nosotros le empezamos a explicar como al inicio del año, como por dónde iba el proyecto, qué se esperaba del proyecto, y que usted nos decía, hey, pero les falta agregar tal cosa porque lo van a necesitar para el estudio técnico, o tal cosa porque lo van a necesitar. Que eso yo lo rescato mucho y para mí ha sido como muy valioso que usted nos diga todo eso, porque con el paso del tiempo uno ya va entendiendo y dice, ah, pucha, si yo tengo claro tal cosa desde el estudio de diagnóstico, voy a tener mejor claridad para el estudio tal, ¿verdad? Y eso es algo que al menos yo rescato mucho, el que uno pueda en su propia cabecita ya no necesitar tanto el libro para estar revisando qué decía la lectura, sino más bien de que ya uno pueda tener su propio criterio y decir, ok, si hago tal cosa, tengo varias salidas, si hago esto otro, tengo estos caminos, ¿verdad? De poder como anticipar y ir viendo como un poco más amplio el panorama. Muy bien, Eva, muy bien tu comentario. ¿Alguien más quisiera algo? Miren, les refuerzo algo. Yo he sido algo crítico, pues, igual con discreción, donde he podido, sobre todo con los estudiantes de quinto año y más de maestría, de que igual, y lo hago con ustedes porque tengo mucha confianza con ustedes y espero que sea entre nosotros. Yo creo que hay una debilidad, no porque no la tengan, sino porque no la han visualizado, no la han expresado, no la manifiestan, de la base teórica. Es decir, yo creo que a ustedes se les insiste mucho en la parte práctica, claro que sí, y en el diagnóstico, y claro que sí es importante, pero vean que de una u otra manera, detrás de esto que hemos visto de proyectos, hay toda una base teórica. Como tú dices, Eva, por ejemplo, los libros, vean que el hecho de consultar los libros, de leer, se está dando cuenta de que hay autores que dicen de ciertas cosas, lo dicen de una manera, otros lo dicen de otra manera. Es decir, esa es la base teórica. Y con esa base teórica es la cual yo construyo mi base teórica y mi base conceptual. Y con esa base teórica y esa base conceptual es que yo me voy a enfrentar a la realidad. Como tú dices, Eva, cuando ustedes lleguen a cuarto año y vayan a hacer la práctica, ya ustedes, cuando deciden voy a trabajar en el IMAS, en la institución, en una asociación, en una cooperativa, ustedes tienen o pueden hacerse una imagen adelantada de por dónde, hacia dónde, cómo conducir, cómo dirigir, cómo guiar. ¿Para qué? Para elaborar un proyecto de inversión que al final usted les va a dejar a la comunidad. Entonces, esta base teórica es la que hay que de una u otra manera irla interiorizando, irla digiriendo. No es, la base teórica no es ir a copiar lo que dijo un autor y entonces yo voy a hablar de planificación, es que planificación es esto, yo voy a hablar de esta otra cosa porque es lo que dijo la nota. No, ¿qué es lo que dijo el autor que yo estoy utilizando y cómo lo estoy utilizando? Esta es la base teórica que se construye en todo proyecto de investigación o en un proyecto donde se requiera una base teórica. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Me parece muy bien lo que han estado comentando. ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer con respecto a lo que se acaba de ver? Yo creo que esta parte quedó muy bien. A José, a Yanari, muy bien. Vean que si ustedes, a los que les toca la próxima presentación, durante la semana me ponen un día, hagan los resúmenes, organícense, hagan una presentacióncita, igual nos reunimos, ustedes me la pasan, yo las veo. Igual anteriormente, entonces antes de la presentación están conmigo y entonces igual yo les doy algunos tips de tal manera de que Yanari y José, los felicito, excelente la presentación, la forma como lo han hecho, el resumen o la forma como lo presentaron, muy bien. Recuerden igual que si hay algo más, no se queden solamente con lo que yo les estoy dando. Buscar alguna lectura, algún videíto que vean muy interesante, corto, de 10, 15 minuticos, que sea complementario a lo que estamos viendo. Bienvenido, tranquilas. Acuérdense que aquí ustedes tienen mayor tiempo y pueden buscar, pueden complementar, y eso es lo importante aquí, donde demuestran de que no se quedan solamente con lo que estamos viendo, con lo que les estoy dando, sino que ustedes pueden igual recurrir y buscar otras formas de complementar lo que estamos viendo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algo más para ir cerrando? Profe, yo quería mencionar que, digamos, que el hecho de que usted haya dicho que no hiciéramos como proyectos, ¿cómo fue que sería? Como
ficticios, ¿verdad? De algo que no se va a llegar a utilizar porque es un desperdicio. Siento que es como muy acertado porque ahorita nosotros estamos haciendo esto y sabemos que es un proyecto que quizás sí se va a poder llegar a utilizar, a implementar. Entonces, digamos, no es como algo que uno está haciendo, pero uno sabe que se va a quedar ahí y de estar ahí guardado y empolvándose, no va a pasar, ¿me entiende? Entonces sí siento que es como un acercamiento más hacia la realidad, digamos, y siento que eso es importante dentro de la carrera. Muy bien, Ari, excelente. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Sí, todas y todos se sienten identificados con sus proyectos. Sí, sí, yo aspiro, yo creo, yo lo siento por lo que he visto de lo que ustedes han escrito y sobre todo para entrar a la parte del último, el análisis financiero, vean que si ustedes tienen claridad de todo, del diagnóstico, les he venido diciendo, del estudio de mercado, del estudio técnico, del estudio administrativo, ahora lo vemos integralmente ya, ahorita vemos todo el proyecto y por lo tanto entonces ahora nos vamos a concentrar solamente entonces es en la parte financiera, en la parte rentable, que no es la más importante, es una de las importantes, no es la más importante, porque volvemos, en los proyectos sociales, por ejemplo, igual cuando el dinero lo da el Estado, bueno, es para eso que ellos lo dan y no se espera de que el proyecto sea rentable. No, a pesar de que nosotros tenemos un énfasis en proyectos de inversión y que vamos al estudio financiero que es fuerte, pero no necesariamente porque también lo vamos a ver desde el punto de vista de la parte financiera social, de cómo se evalúa un proyecto desde el punto de vista para la parte social. Entonces, yo estoy completamente seguro de que si cada uno de ustedes tiene claridad ya ahora sí de ese proyecto, de que es algo que les duele, como decían ustedes, es algo que es una comunidad, que es una asociación, que es una cooperativa, que está esperando ese proyecto de inversión que le vamos a formular porque necesitan conseguir los recursos. Entonces, eso le duele a uno. Es decir, es el nombre de ustedes, es el nombre de la escuela, es el nombre de la universidad la que está en juego. Insisto, a pesar de que esa no era la idea en el curso, y Ángel me dijo, hay que tener mucho cuidado porque ellos todavía no tienen la experiencia y el expertise, pero creo que, y lo repito, yo me siento muy a gusto, muy satisfecho con todas y todos ustedes, porque sé que le han puesto alma, vida y corazón a esto y que lo están haciendo con toda la dedicación y con toda la responsabilidad que hay que hacer. Bien, si no, ¿hay alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Para ir cerrando? No, profe, todo claro. Bueno, yo vuelvo a retomar lo que hablábamos al inicio. A ver, entonces, tenemos el SQA para hacerlo esta semana hasta el sábado. Yo les había dicho de que a ver, primero todavía nos queda otra clase de estudio administrativo. Pablo, ¿usted me ayuda? ¿O no? ¿O ya hoy terminamos con todo lo que es el estudio administrativo? Me parece que queda una clase todavía más, ¿no es cierto? Profe, tengo una pregunta. Dime, adelante, Andrea. Es que como yo no pude ingresar antes porque tenía problemas de conexión, no sé de qué habla cuando dice de entregar. Es que dejó una asignación. Sí, en el aula virtual subí un video y ese video se sube el SQA de ese video a partir de hoy a las 8 de la mañana hasta el sábado a las 18 horas. Ahí hay un espacio, ese lo suben allá, en ese espacio ustedes ahí están registrados, ustedes suben su SQ ahí, ponen SQ número 1 y el nombre de ustedes y suben el archivo ahí. Entonces, ese ya está activado. Acuérdense que todas las tareas las vamos a subir a la aula virtual, porque ahí entonces se indica qué día, qué hora ustedes se están entregando y sobre todo que las fechas, ya acuérdense que tuvimos mucho inconveniente, o para mí fue mucho enredo, el que me enviaban uno y que se los devolvía y después otro en mi correo y que sí les llegó, que no les llegó. Entonces ahorita en la página de la universidad, en la aula virtual, ahí igual ustedes suben y ahí quedó grabado, ahí no hay perdedero, ustedes pueden volver a entrar y ver si ahí están, cuáles han entregado, cuál no, y igual después de ese tiempo ya no hay fecha para recibir. Entonces, ¿con eso sí te queda claro, Andrea? Sí, profe, todo perfecto.
Bien, entonces no, lo que estoy viendo es en PAMI. Todavía nos queda otra clase sobre el estudio administrativo. ¿Puedes revisar un momentico ahí en el programa? ¿Cómo? Todavía queda una clase del estudio administrativo la otra semana. Ah, bueno, no, entonces, porque entonces la otra semana subiríamos el cuestionario y el foro. Y dejamos la B de Godwin para la última. Ese es ya el compendio de todos. No, entonces sí está bien. Entonces dejemos el SQ hábil para esta semana. Les insisto, chiquillos, no es una opinión, vean, saquen las ideas centrales y sobre las ideas, una, dos, tres, cuatro, cinco palabras que se refiere a ella, es decir, que me muestren de que sí revisaron el documento y que son capaces de sacar en dos o tres, cuatro párrafos grandecitos, poder externar las principales ideas de lo que se está viendo. Ese, aunque no es un video porque tiene mucho texto, sí me pareció muy oportuno porque sobre todo para la parte de planificación lo lleva uno como que lo va conduciendo y le va recordando ciertos temas o ciertos conceptos que de una manera muy puntual, lo clarifica. Y entonces le muestra a uno el estudio administrativo y sobre todo en la parte de planificación, cómo es que tiene que ver. Entonces, tal vez de ahí creo que las preguntas del cuestionario, por ahí voy a sacarlas también. Entonces, véanlo con mucha calma. Denle una ojeada, vean el video con mucha calma, saquen las ideas principales y creo que, insisto, por ahí podríamos plantear algunas interrogantes para el cuestionario. Profe, una pregunta. Dime, Pablo. Es que no me quedó claro cuál de los videos es que uno se mete ahí y aparecen varios. Sí, es el segundo. Si ustedes se dan de cuenta, en el link que yo les puse, después del link abajo, ahí decía cuál era. Vean, es el segundo, ¿no? Porque en el primero, no, habla de la parte administrativa, pero no, es el segundo. Sí, en el segundo tiene el nombre, creo que al final dice planificación o algo. Ok, gracias. Entonces, es el segundo, correcto. Bien. ¿Alguien más quiere hacer un último comentario? ¿Todos vamos bien? ¿Vamos caminando? ¿Nos sentimos bien? Ok, si no es más, entonces yo les agradezco mucho. Que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Samantha, cuídense mucho. Nos falta el otro compañero que estaba... ¿alguien me ayuda? Que lo operaron. Bueno, hay un compañero que está convaleciente, está recién operado. Igual, ojalá pronto se mejore. Samantha, qué bueno que ya te incorporaste. Ojalá te recuperes lo mejor. Y igual, compañeros y compañeras, nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere. Esperamos para entonces, los de la próxima semana, me comunica por WhatsApp cuando quiere que nos reunamos para ver lo que van a presentar la próxima semana. Ok, que tengan muy buen día, cuídense mucho. Profe, una consulta. Es que con ese mismo del link del video, es que cuando yo ingresé como al documento de Word que usted nos envió, el primero sí es un link, pero la segunda no. ¿Sí me entiende? Pero el link, después del link, abajo del link hay un... Sí, no permite verlo. ¿Ah? Ahí solo es como si fuera un título, no es como un link. No sé si tal vez nos puede compartir nuevamente el link, tal vez por el grupo, para no confundirnos. Ok, yo ahorita sí, yo lo tengo se los paso ahorita por WhatsApp. Perfecto, tranquila. Está bien, gracias. Muy bien, recuerden entonces hoy Yanari y José, pasarle la presentación a Tailí para que la suba ella al aula virtual. Profe, ya está en el aula virtual. Sí, profesor. Excelente, muy bien, excelente. Bueno, ok, chiquillos. Si no es más, entonces les agradezco mucho. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.